Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor os bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir este culto con vosotros. Es una bendición haber podido escuchar al coro, al hermano Litri y también pues a las hermanas de la escuela dominical. También estuvo ahí nuestro hermano Isaac, aunque hubo algunos problemas de conexión. Pero damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Como ayer os comentaba en el hotel, en el culto, hoy quiero compartir un tema. El título de esta predicación es El pecado de omisión. A veces hablamos mucho sobre los pecados que uno hace, los pecados llamados de comisión, que es la acción del pecado. Pero en muchas ocasiones estamos pecando y ese pecado tiene el nombre de omisión, es decir, no hacemos algo que tenemos que hacer. Porque pecar no es solamente hacer algo, cometer una falta. Pecar también es poder hacer algo y no hacerlo. Y eso es lo que voy a tratar en esta mañana de poder desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. Si tienes ahí la Biblia, acompáñame por favor al libro de Santiago 4:17. Libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra versión dice, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Vamos a orar entonces en esta mañana para que el Señor nos hable, para que el Señor pueda tocar nuestras mentes y nuestros corazones, y si alguno estamos cometiendo algún pecado de omisión, podamos verlo y podamos cambiar. Padre, en esta mañana me siento feliz, me siento dichoso de poder compartir esta palabra, este mensaje. Ayúdame, Espíritu Santo, tómame en tus manos y ayúdame a hablar, a decir lo que tú quieras que yo diga. Mira a mis hermanos, hermanas que están viendo este culto en directo y otros que lo van a estar viendo luego grabado o escuchar. Señor, ya sean hermanos, hermanas, amigos o amigas, cualquier persona, Señor, pueda ser tocado, pueda ser tú hablando a cada una de nuestras mentes y de nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que si yo sé hacer algo que está bien y no lo hago, estoy pecando. Creo que a veces estamos enfocados solamente en los pecados que cometemos. Quiero primero desarrollar el tema viendo lo que significa pues el pecado de comisión o la acción del pecado. Para poder entenderlo un poco mejor, el pecado de comisión es cuando pecamos, sea con nuestra mente, sea con nuestro corazón, sea con nuestros hechos. Podemos entender que el pecado de comisión es la obra, palabra o deseo que prohíbe Dios a través de su palabra. Por ejemplo, podemos poner ejemplos, el adulterio de David con Betsabé o cualquier adulterio, cualquier fornicación, la adoración de los ídolos cuando el pueblo de Israel se desviaba, o los hurtos, los robos, por ejemplo, el que hizo Acán allí en Jericó, y Judas mismo cuando estaba robando de la bolsa. Es decir, cometer un pecado es la acción de pecar, el pecado de comisión. Pero al contrario, podemos ver el significado de omisión, es decir, abstenerse de hacer algo, falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. La omisión es el concepto de dejar de hacer algo, es el acto de abstenerse a hacer algo. El pecado de omisión es el pecado que se comete por no hacer algo que Dios quiere, que Dios nos ha dicho, que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Es más, en la ley de cualquier país hay lo que es
el Código Penal tipificado como delito o falta de omisión. En derecho es una conducta que consiste en la excepción de actuación que constituye un deber legal. Por ejemplo, hay un accidente y yo veo que había un accidente y miro para otro lado y me voy. No, según la ley yo tengo por lo menos que intentar dentro de lo posible ayudar y llamar o buscar medios como la policía, la ambulancia, etcétera, etcétera. Hay un artículo aquí en España, el Código Penal, el número 195, que dice literalmente: el que no socorriera a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo, será castigado con la pena de 3 hasta 12 meses, aparte una multa. Y es, por tanto, una infracción penal que comete quien no socorre a una persona que se halla desamparada y en peligro manifiesto y grave. Y es más, si la víctima del accidente fuera ocasionada por esa misma persona que encima no la ayuda, pues ahí ya estaríamos hablando de una prisión que puede llevar hasta de 6 meses a 4 años. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, somos partícipes con la crítica y murmuración y manipulamos a otros en lugar de ayudarle? Lo que estamos haciendo es confundirlo hasta el punto que tal vez se apartan del Señor. Por eso es importante contrastar, reprender el pecado de omisión en nuestras vidas. A veces decimos: no, pastor, es que yo no he hecho nada, o no, yo no he hecho nada. Ese es el punto, que el Señor nos dice que si hay algo en nuestras manos que podemos hacer para socorrer, para ayudar a otro, debemos de hacerlo. Podemos ver entonces que pecamos por omisión cuando somos negligentes, cuando desatendemos también nuestras obligaciones como cristianos. ¿Cuántas cosas conocemos de la Biblia que no llevamos a la práctica? ¿Cuántas cosas sabemos que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos? Y eso es un pecado de omisión. Como decía Santiago, que leíamos 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No sé dónde el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana, pero es importante poder examinarnos, poder meditar lo que podemos hacer. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos habla para que hagamos algo y no lo hacemos? Ayer predicaba nuestro hermano Leonel en el hotel y él hablaba de Apocalipsis, el capítulo 2, hablaba sobre las iglesias. Y ahí en ese texto, en uno de los textos que el hermano Leonel tocaba, Apocalipsis 2, versículo 4 y 5, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero del lugar si no te hubieras arrepentido. Dejar de hacer lo bueno es un pecado de omisión. Dios mismo dice a esa iglesia: porque tengo contra ti, pero tengo contra ti. Hermano y hermana, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, si ha sido bueno y ahora estamos haciendo lo contrario o no hacemos nada, Dios nos dice en esta mañana que Él tiene contra nosotros, que hemos dejado de practicar el amor hacia Él, el primer amor hacia Él. Ayer nuestro hermano Leonel hablaba de unos novios y ahí le había escrito una carta maravillosa. El novio le decía: estoy enamorado de ti. Bueno, parafraseando, ¿no? Haría cualquier cosa, le decía en esa carta. Y hablando ahí, bueno, la ponía a ella en las nubes y luego ya le dice: ¿vendrás esta noche? Y él le dice: bueno, si no llueve, sí. O sea, hermano y hermana, cuidado, a veces hablamos mucho. Le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos dice: vuelve al primer amor, cuando me amabas con todo tu corazón. Otra versión de ese texto decía: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Otra versión de ese mismo pasaje. Hermano y hermana, el Señor nos llama a que podamos renovarnos en el amor. No, pero es que yo no estoy pecando. Déjame decirte, si yo a Dios no lo tengo en primer lugar, si tengo otras muchas cosas antes que Dios, si estoy tan ocupado que no tengo tiempo para
asistir a los cultos, para obedecer a Dios, para desarrollar el ministerio que Dios me ha dado, Dios me dice, Dios nos dice, tengo contra ti que has dejado de amarme como antes lo hacías. Hermano y hermana, el Señor nos llama a que podamos tener ese esfuerzo en nuestras vidas, porque a veces nos amparamos y decimos, no, yo no peco. No se trata de no pecar, se trata de obedecer a Dios. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que, bueno, un señor le dejó a uno unos talentos, 5, a otro 2, a otro 1, y pasado el tiempo vino a hacer cuentas con ellos, y el que había recibido 5 lo había multiplicado y tenía ahí otro tanto. Le dijo, mira, ponlo ahí en algo más importante, en lo poco me has sido fiel, ahí te estoy poniendo en algo mucho mejor. Al otro que le había dado 2, lo mismo lo puso en algo mejor. Y al que le había dado 1, dice que lo escondió. Y le dijo, bueno, es que yo sé que tú siembras donde no, o sea, tú recoges donde no has sembrado y yo lo he escondido. No dice que hubiera pecado, no dice que se lo hubiera malgastado, no dice que hubiera tirado ese dinero, lo escondió. Y ahí le dice el Señor, pues como has sido negligente, lo que tienes se te quita y ahí vas a un lugar de dolor. Quiero decirte que esa persona recibió algo de Dios y en lugar de usarlo, no lo malgastó, no lo tiró, no lo perdió, pero no lo utilizó para la gloria y para la honra del Señor. Eso es un pecado de omisión. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talento y a veces no, es que yo ya no siento, no, es que mira lo que tengo alrededor, no, es que este hermano, esta hermana me impiden. Déjame decirte que te dejes de tonterías. El Señor nos ha dado dones, talento. ¿Para qué? Para poder utilizarlo, para hacerlo como para el Señor. Yo no voy a la iglesia, yo no predico, yo no hago lo que hago por amor a los hombres, lo hago por amor a Dios, lo hago como para el Señor. Por eso es importante que no digamos solamente y no justifiquemos, no, es que yo no estoy pecando, yo no estoy adulterando, no, eso está bien, gloria a Dios, faltaría más, pero ¿qué no estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué no estás haciendo con lo que el Señor ha puesto en tu vida? Y no sirven las excusas. Es el momento de darle al Señor lo que Él nos ha dado. Es el momento de ayudar a otro. Es el momento de ser hombres y mujeres que nos dejemos de tonterías. Mira, hay gente que dice, no, es excusa, no, es que yo ya, mi memoria no me ayuda. Bueno, yo tengo la memoria que a veces, hermano, llevo tantas cosas que se me olvidan las cosas. Anoche estábamos hablando con unos hermanos y empecé a mezclar cosas que había leído, pues parece ser en unos comentarios bíblicos con lo que decía la Biblia. Pero eso no es excusa. No es excusa decir, no, es que se me olvidan las cosas. No, porque ¿qué función tiene el Espíritu Santo en nosotros? El Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin y que Él nos va a guiar, dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él ya vino, Él ya está en nosotros. No tenemos excusas. El problema es que a veces adormimos o acallamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas y Él nos dice que hagamos eso y nos justificamos. No, se me ha olvidado. No, no estoy pecando. No hacer la voluntad de Dios, omitir y no hacer lo que el Señor nos dice, eso es un pecado. En Lucas 10, 25 y 26 nos habla de un intérprete de la ley que conocía la ley. Para ser intérprete de la ley, para tener ese título, conocía la ley tal y como había sido enseñada por Dios a través de Moisés y los profetas. Y ahí le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en el versículo 27 y 28 del mismo capítulo 10 de Lucas dice, amarás al Señor, dice las Escrituras, tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí Jesús le dijo, perfecto, haz esto y vivirás. Estamos haciendo lo que el Señor nos dice, amando a Dios en primer lugar y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Alguien le dijo a Jesús que qué tenía que hacer para ser salvo. Ese escritor o ese
principal erudito de las Escrituras, ese hombre que tenía conocimiento, ese intérprete de la ley. Y Jesús le contestó de esa manera. En los Evangelios, en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículos 34 al 40, Jesús les está poniendo un ejemplo y empieza a decirle, bueno, cuando yo venga a gobernar en mi reino y yo venga a hacer justicia y me lleve a mis escogidos, a unos voy a poner a la derecha y os diré, tuve hambre, me disteis de comer, estuve desnudo, me cubristeis, estuve enfermo, me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Y dice, cuando ellos digan, ¿y cuándo lo hemos hecho? Jesús le va a responder, cuando lo habéis hecho a uno de mis pequeñitos, cuando lo habéis hecho a alguien que tal vez vosotros no os dabais cuenta, pero me lo estabais haciendo a mí. El Señor nos invita a que hagamos todas las cosas como para el Señor. Hasta un vaso de agua fría, dice las Escrituras, si lo hacemos y lo damos para el Señor, tiene recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando hombres y mujeres que podamos ser, como dice las Escrituras. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo. Y Él está buscando hombres y mujeres que lo hagamos todo como si fueran para con Él. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si yo estoy haciendo algo como para los hombres, eso no sirve, lo tengo que hacer como para el Señor. Mira, hay un pecado de omisión que se ve claro y nos habla de ese pasaje de Lucas capítulo 10, del versículo 30 hasta el 37. Yo lo parafraseo un poco. Jesús les habla y les dice, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones. Y dice que ahí, dejándolo medio muerto, se fueron. ¿Y ahora qué? Pues por allí pasó un sacerdote y viéndole, pasó de largo. Dice que luego, ¿qué? Luego vino un levita, lo miró y pasó de largo. Más adelante vino un samaritano, se acercó a él y movido a misericordia, dice que lo tomó, le puso aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, lo atendió y cuando tenía que irse le dijo al mesonero, toma, te doy 2 denarios, atiéndelo, cuídamelo. Y cuando vuelva por aquí, si se ha gastado algo más, me lo dices, que yo lo pagaré. Hermanos, el sacerdote era el prototipo, era el simbolismo de alguien que se dedicaba a interceder por el pueblo, de alguien que ministraba al pueblo ante la presencia de Dios y ofrecía sacrificios. Pero, ¿qué hizo? Cuando vio a esa persona, se olvidó de la misericordia. Omitió en lo que hoy sería el artículo que hemos redactado antes, que hemos relatado, y en lugar de ayudarle, pasó de largo. A lo mejor tuvo en su corazón, pobrecito, pero pasó de largo. Luego pasó el levita. ¿El levita quién era? Pues era un israelita de la tribu de Leví, dedicado también al servicio del templo. Y lo mismo pasó, lo vio y omitió ayudarle, omitió socorro hacia esa persona gravemente herida. Más tarde pasó un samaritano, pues un hombre extranjero, un hombre que, según nos dicen, nos cuentan, para los judíos era lo peor. O sea, era alguien que es verdad que en el Antiguo Testamento la Biblia nos narra que se habían mezclado y que adoraban a Dios y servían a los Baales. Pero en este caso, ese extranjero, ese samaritano, lo vio, tuvo compasión de él, pero no solamente tuvo compasión, sino hizo lo que estuvo en su mano y más. Lo ayudó, puso aceite y vino en sus heridas, lo puso en su cabalgadura. Él se bajó, lo acompañó al mesón, pagó al mesonero y dijo, si falta algo, yo te ayudaré y yo te lo pagaré. Hermanos, eso es el contrario de lo que hicieron el sacerdote y el levita. Ellos omitieron socorro y pecaron porque no ayudaron. Omitieron el poder ayudar a ese hombre medio muerto y se fueron. Sin embargo, este hombre hizo lo que Dios había establecido. Lo trató como su prójimo, como si fuera un hijo suyo, un amigo. Lo socorrió.
hermano y hermana, Dios quiere que tengamos misericordia. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso es importante tenerlo en cuenta. A veces nos sacrificamos y hacemos 2 días de ayuno, que está bien, y oramos y leemos, fantástico, eso es de Dios, pero luego vemos a nuestros hermanos, vemos a nuestro prójimo mal y en lugar de ayudarle, miramos hacia otro lado. El Señor está buscando hombres y mujeres que podamos tener misericordia y podamos ayudar a nuestro prójimo. Hay otro caso de pecado de omisión. Hay otro caso de pecado de omisión y es ese que nos dice sobre el rico y Lázaro. Lucas 16, 19, 21 dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vemos aquí este caso. Hay gente que dice, no, eso es una parábola. No, en las parábolas no hay nombres. Jesús está relatando sobre un rico y un pobre, un mendigo que se llamaba Lázaro. Y aquí vemos un caso de pecado de omisión. Este rico, pues cada día hacía una fiesta, se vestía de lino y fino y púrpura. Y cada día hacía un banquete. Y sin embargo, a unos metros de él estaba ese mendigo, ese hombre llamado Lázaro, a la puerta de su casa. Y está bien que él dijera, no, yo no voy porque tal vez tiene lepra o tiene una enfermedad contagiosa, pero podía haber llamado a sus siervos y decir, mira, darle de comer, o mira, ir a buscar un médico que lo atienda, que lo cura, que lo pueda sanar, que lo pueda quitar ese dolor que tiene, buscarle una cama, una pensión. Y no, a este rico solamente le importaba su vestido de lino fino, de púrpura, de comer, banquetes, y no le importaba lo que estaba sucediendo a unos escasos metros de su vida. Eso es un pecado de omisión y Dios se lo tuvo en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros el Señor nos bendice y gloria a Dios y tenemos abundancia y amén? Pero vemos a nuestros hermanos que tal vez están pasando necesidad y en lugar de ayudarles, miramos para otro lado. Al final, ¿qué sucedió? Bueno, todos tarde o temprano daremos cuenta de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho. Ten en cuenta también que daremos cuenta de lo que no hemos hecho. Y vuelvo a repetir, el Señor nos llama a que podamos ser hombres y mujeres que actuemos en su misericordia. Una cosa es la salvación y otra cosa también son lo que vamos a recibir, los galardones. Pero qué importante es que no seamos negligentes. Qué importante es que seamos hombres y mujeres que hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer y que no nos callemos. Dice la Biblia, fieles son las heridas del que te ama. Ten cuidado cuando te juntas con ese cristiano, con esa persona que nunca te corrige, que nunca te llama la atención, que siempre te da la razón. Cuidado. A veces nos equivocamos y gloria a Dios por esos hombres y mujeres que no critican, sino que vienen donde la persona y les ayudan, los confrontan y le hablan. Caín acababa de matar a su hermano Abel y Dios llega y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y ahí Dios ya sabía lo que había hecho y encima lo había matado. Y encima se jactaba diciendo, ¿por qué me llamas a mí la atención y me preguntas por él? Yo no soy guarda de mi hermano. Cuidado, el Señor nos ha puesto como atalayas. La Biblia nos dice en Isaías 56:10 que sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, que no pueden ladrar, soñolientos, echados y aman el dormir. El Señor nos llama a corregir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Si no están haciendo lo correcto, nosotros tenemos que corregirlo. Si ellos no quieren hacer caso, eso será su problema, eso será su decisión. Pero ¿cuántas veces por no buscarnos problemas preferimos callarnos? Déjame decirte, es el momento de que no omitamos nada. El Señor nos dice que es el momento de que podamos hablar y decir lo que Dios quiera que hablemos y digamos. Ahora vemos un caso en el cual no se omitió, sino actuó
conforme la palabra de Dios. Zaqueo, como ustedes saben, era un hombre publicano. Y Jesús llegó a un lugar, lo vio en un árbol y le dijo, baja, desciende, Zaqueo, que es necesario que esté en tu casa. La gente que estaba allí, luego tú lo puedes leer en Lucas 19:5 en adelante, decían, ¿y cómo es esto? Si este hombre es un publicano, un pecador, ¿qué clase de maestro es Jesús? Y ahí, inspirado, tocado por la presencia del Señor, Zaqueo dice, Señor, nadie le dijo nada, pero él dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, le he engañado, le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es una conversión. Eso es un hombre que ha sido tocado por Dios. Eso es un hombre que no omite. No, a mí es que Dios no me dice nada. ¿Cómo que Dios no nos dice nada? El Señor nos habla constantemente a través de su palabra, a través de los hermanos, incluso a través de este mundo de pecado podemos ver la necesidad de las personas que no tienen a Dios. Y el Señor nos ha puesto aquí para hacer luz en medio de estas tinieblas. No utilizar los dones que Dios nos ha dado, no utilizar las bendiciones que Dios nos ha dado, ser negligente es también un pecado de omisión. Antes lo hemos leído, luego lo puedes leer en Mateo 25, del 25 al 30, que ahí habla de ese hombre que escondió su talento. No escondas lo que Dios te ha dado, no escondas lo que Dios te ha dado. Utiliza lo que Dios te ha dado para su gloria, para su honra. Haz lo que tienes que hacer para su honra y para su gloria. Quiero ya entrar en la última parte del mensaje, donde el Señor nos llama a no ser negligentes. Porque cuántas veces omitimos, pecamos omitiendo. Sabemos que tenemos que perdonar y no perdonamos. El Señor nos dice, por ejemplo, en Mateo 11:26, pero si vosotros no perdonáis, vuestro Padre, que está en los cielos, tampoco os perdonará. El no perdonar a mi hermano es omitir misericordia. ¿Cuántas veces seguimos criticando, murmurando, sabiendo que es malo y que a Dios no le agrade, lo seguimos haciendo? Eso también es pecado. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contienda. Porque podemos hacer cosas, pero estamos murmurando y criticando, y eso empaña, eso ensucia lo que el Señor nos ha dado. Nos dice también las Escrituras que si sabemos que nuestro hermano tiene algo en contra nuestra, pues vayamos, y cuando vayamos a traer la ofrenda y nos acordemos, si él tiene algo en contra nuestra, ni siquiera que nosotros tengamos algo en contra de él, sino si sabemos que él tiene algo en contra nuestra, deja tu ofrenda, ponte en paz en lo que dependa de ti con tu hermano, reconcíliate y luego ve y presenta la ofrenda. La Biblia nos enseña que hoy más que nunca la apariencia, la hipocresía, es un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque a veces estamos viviendo una situación o queremos decir algo y ponemos una sonrisita y ahora con las máscaras ni siquiera pensamos que la gente se da cuenta, pero Dios se da cuenta. ¿Cuánta gente por hipocresía, por apariencia, por orgullo, no pone su vida en paz con Dios ni con los hermanos? Y ha pecado y lo confrontan y ahí guarda eso diciendo, yo no tengo necesidad. Proverbios 26:24 dice que Dios odia al que disimula con sus labios, pero que en su interior maquina engaño. Hermano y hermana, es el momento de que no omitamos más, sino que podamos obedecer a Dios. No hacer lo que Dios dice en su palabra significa estar pecando. No hacer lo que Dios dice en su palabra. Al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Quiero concluir este mensaje de la palabra de Dios. Dios nos dice que no temamos y que no callemos. En una visión, en Hechos 18:9, Dios le dice a Pablo, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles. No podemos callar, tenemos que decir las cosas con amor, tenemos que decir las cosas como son, pero no podemos callar. Omitir el confrontar a un hermano es un pecado. Ahora, si yo ya lo he confrontado
y el hermano no quiere, ese será su problema. Yo delante de Dios, como el atalaya, que he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho, y ya si la persona quiere obedecer o no, porque ¿cuál era la función del atalaya? Era estar vigilando y cuando venía el enemigo hacer sonar la trompeta y decir, cuidado que vienen los enemigos, y toda la gente pues se podía levantar y salir corriendo. Ahora, si el atalaya se quedaba dormido y no decía nada, Dios le pediría cuenta al atalaya. Pero si el atalaya gritaba, tocaba la trompeta y algunos se quedaban ahí diciendo, a mí me da igual, la sangre de esas personas que iban a morir sería sobre sus cabezas y el atalaya no tenía que dar responsabilidad alguna delante de Dios. El Señor nos llama a ser atalayas, a no callarnos. Recuerda lo que hemos hablado del samaritano. Pareciera que la persona herida en el camino para el sacerdote, para el levita, pues no tuvo la importancia necesaria. Sin embargo, el samaritano lo trató como a un hijo suyo, más que como a su prójimo, como si él mismo necesitara hacer lo que tenía que hacer. Él se puso en el lugar de esa persona malherida. Hermanos, se necesita practicar el conocimiento. El conocimiento, si no lo practico, de nada sirve. ¿Cuántas personas conocen de Dios, pero no le obedecen, no hacen lo que Dios quiera que hagamos? Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Concluyo entonces, no omitas lo que Dios te ha mandado hacer. El no hacer lo que Dios quiere que hagamos es pecado. Hay gente que le da igual congregarse o no congregarse. Y el Señor nos dice, como muchos tienen por costumbre, el no congregarse. A eso se los digo, congréguense, porque eso lo ha establecido Dios. El Señor, recuerda, nos llama a no ser negligentes, a no omitir socorro a aquel que lo necesite. Más que predicar, las personas necesitan ver nuestras acciones, sabiendo que esa es la mejor predicación, obedecer a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este tiempo que tú me has permitido compartir tu palabra. Ayúdame a mí, en primer lugar, a no omitir socorro sobre el necesitado. Dame discernimiento también para ver quién realmente necesita y realmente quién no necesita. Ayúdame, Espíritu Santo, a no omitir ayuda a aquella persona que necesita de tu ayuda. Ayúdame a hacer lo que esté en mi mano para socorrer al hermano, para ayudar al hermano. Mira a todo hermano y hermana, Señor, que ha escuchado, todo hijo tuyo, hija tuya que ha escuchado este mensaje. Toca cada corazón, toca cada mente y ayúdalos también, Señor, a que dejen de omitir cualquier cosa que están haciendo. Señor, esos que han recibido dones y talentos, ayúdales a usarlo. Aquellos que han perdido el primer amor o que han dejado el primer amor, que vuelvan a recogerlo, que examinen su vida y se acuerde dónde lo han dejado. Yo te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.